Bien, bien. Con esta explicación que voy a dar ahora, voy a tratar de que llegue el conocimiento de lo que es un circuito RL alimentado con corriente alterna y lo que es un circuito RC alimentado con corriente alterna. Luego, más adelante, explicaré lo que es el triángulo de las potencias. Bien, vamos a comenzar por el circuito RL. Cuando decimos RL, es un circuito formado por una resistencia y una bobina, algo así. Esta es la fuente de corriente alterna, la resistencia, la bobina y cerramos el circuito. Hay que recordar que todo circuito, para que esté bien hecho, debe de estar hecho con conductores que aguanten la corriente, switches, fusibles, etc. Pero para la explicación hacemos un circuito y nos obviamos el switch, el condensador, el fusible, que se sabe que lo lleva el circuito, pero no lo vamos a poner para que se vea más claro el circuito. Entonces, es un circuito RL. Esta es una resistencia y esta es una bobina. Vamos a suponer que la resistencia es de, vamos a darle un valor, 100 ohms. Y la bobina es de 7,2, digamos, miliamperes. Le voy a poner valores, pero no voy a calcular, solamente para que recuerden que las resistencias se dan en ohmio, su valor resistivo, y las bobinas, la inductancia de la bobina se da en Henry. Pero como esa unidad resulta muy grande para la electrónica, utilicé el milihenry, que es la milésima parte del Henry. Fíjense, en un circuito como este, alimentado con corriente alterna, la bobina ofrece una oposición que no se llama oposición así como resistencia, no se llama resistencia, sino que se llama reactancia inductiva y se designa con la letra XL, y eso es igual a 2pi por la frecuencia de la corriente alterna por L, la inductancia en Henry. En esa forma se determina la oposición de una bobina al paso de la corriente alterna. Como ven, es una oposición que es ofrecida por la acción de la corriente alterna en la bobina. Estas oposiciones se dan en ohmio. En la misma unidad en que se da el ohmio de la resistencia. Pero las oposiciones de las bobinas en corriente alterna no está en fase con la oposición de una resistencia, sino que está 90 grados desfasada. O sea, que la XL sería un vector en el eje Y hacia arriba, XL,
y la R sería un vector en el eje X indicando los valores de resistencia. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que las oposiciones de las bobinas en corriente alterna no se puede sumar normalmente, como sumar cualquier cosa, con las oposiciones de las resistencias. Y para ello hay que hacer una suma vectorial. O sea, es algo así. Eso indica una suma vectorial, ya que para sumar vectores se utiliza la ley del paralelogramo. Y para resolver el problema, que la resultante z, esta z que está acá, hay que utilizar el teorema de Pitágoras. Para calcular esa z, que es la oposición total del circuito, tomando en cuenta la resistencia y la oposición de la bobina al paso de la corriente alterna, esa z es igual a la raíz cuadrada de r al cuadrado más xl al cuadrado. Esa fórmula que determina la oposición total, z, esa fórmula proviene del teorema de Pitágoras, que es el que resuelve los problemas de los triángulos rectángulos. Ahora bien, hasta ahora esta explicación se debe también para hacer hincapié que la persona que estudia electrónica tiene que saber qué es reactancia inductiva, que es la oposición que ofrece la bobina al paso de la corriente alterna. Y tiene que saber también qué es impedancia, que es la oposición total. Esta Z se conoce como impedancia. O sea, cuando le utilicen la palabra impedancia, ya usted sabe que es una suma vectorial de una resistencia y una reactancia. En este caso es inductiva. Y cuando le hablen de reactancia inductiva, es la oposición, repito, que ofrece una bobina al paso de la corriente alterna. Todo esto es importante en un estudio de la electrónica, porque la persona tiene que saber los fenómenos eléctricos y electrónicos para poder desempeñarse bien en el campo de la electrónica. Entonces, ya hemos visto que hemos hablado de impedancia y hemos hablado de reactancia inductiva. Una vez que se consigue la oposición de todo el circuito RL, se puede calcular la corriente del circuito. Y la corriente, vamos a llamarla I, es igual al voltaje que se aplica al circuito sobre Z, que es la impedancia, la oposición total del circuito. O sea que la persona, cuando calcula un circuito RL, bueno, necesita resolver esta fórmula para calcular la impedancia, y después de calcular la impedancia va a seguir resolviendo el problema calculando la corriente del circuito, dividiendo el voltaje que se aplica entre la impedancia. Ese resultado de la corriente luego debe de multiplicarse por cada oposición del circuito para determinar el voltaje que cae en cada componente del circuito. Por ejemplo,
el voltaje en la bobina es igual a la XL multiplicado por la corriente. En este caso es la corriente I, esa que acabamos de determinar acá, dividiendo el voltaje entre la impedancia. Y el voltaje en la resistencia es igual a la resistencia, el valor de la resistencia multiplicado por la corriente I. Recuerden que por el circuito serie circula una sola corriente. Entonces, al multiplicar la corriente por las oposiciones de cada elemento, eso da el voltaje que cae en cada componente, en cada elemento. Hay que recordar siempre la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que voltaje es igual a resistencia por intensidad. O, en otras palabras, en corriente alterna sería oposición por la intensidad de cada, la oposición de cada componente por la intensidad. Una vez calculadas los voltajes en cada componente, ese voltaje del componente se multiplica otra vez por la corriente y eso da la potencia de cada componente. Sería algo así. Vamos a hacerlo aquí al ladito. Fíjense, la potencia de la resistencia, los vatios, es igual al voltaje de la resistencia multiplicado por la corriente. Y los bars, porque ahora no puedo decir vatios, porque ahora voy a calcular la potencia almacenada por la bobina en campos magnéticos. O sea, eso tiene otro nombre que se llama bars. Los bars es igual al voltaje de la bobina multiplicado por la corriente. Como vemos, ya he introducido otros términos. El bars son potencias almacenadas por la bobina y por los condensadores también, pero en teoría ahorita no estamos estudiando condensadores, sino bobina. Y la potencia la almacena una bobina en forma de campos magnéticos. Recuerden que la potencia almacenada por una bobina, que son los bars, no es calor, sino potencia almacenada en forma de campo magnético. Entonces ya conocemos los vatios y conocemos los bars del problema. Recuerden que yo estoy tratando de analizar cómo se resuelve un problema RL alimentado con corriente alterna. Después que tenemos los vatios y los bars, como las dos son potencia, una almacenada y otra es calor, hay que saber la potencia total del circuito. Y esa potencia total es la suma vectorial de la potencia activa más la potencia reactiva en bars. O sea que es algo así. Si es una suma vectorial, tengo que aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, esa nueva potencia resultante no se llama ni vatio ni se llama bars, sino que se llama el voltio ampere. Voltio ampere. Y eso es igual a la raíz cuadrada de los vatios al cuadrado, que sería la potencia de la resistencia al cuadrado, más los bars al cuadrado. Y a todo eso se le saca la raíz cuadrada. Y eso da los voltio-ampere. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sumamos los vatios y los bars para encontrar la potencia total, que son los voltio-ampere, la suma es una suma vectorial. Y por eso sale esta fórmula.
fórmula que resuelve los triángulos rectángulos. Entonces, con los vatios lo elevo al cuadrado y los bar lo elevo al cuadrado y le saco la raíz cuadrada y obtengo los voltios amperes. Bueno, ya hemos terminado, porque cuando usted determina la oposición de un circuito, determina la corriente de un circuito, determina los voltajes de los componentes, determina la potencia que absorbe o que tiene cada componente, y luego determina la potencia total del circuito, usted puede decir que ha resuelto el circuito. Pero cuando llega a la potencia, entonces nosotros acá hemos indicado cómo se resuelve un circuito RL, pero de todo esto lo que necesitamos que se comprenda es los términos o los fenómenos. Por ejemplo, cuando yo le hablo de reactancia inductiva, le estoy hablando de la oposición de una bobina al paso de la corriente alterna. Cuando yo le hable de impedancia, le estoy hablando de una suma vectorial de una resistencia y una reactancia. Cuando yo le hable de bars, por ejemplo, le estoy hablando de la potencia almacenada por la bobina en forma de campo magnético o la potencia almacenada en electrones por un condensador. Pero no es calor, sino son potencias almacenadas. Y eso recibe el nombre de bars. Cuando yo le hable de voltio ampere, le estoy hablando de una suma vectorial de dos potencias, de una potencia activa y una potencia reactiva o almacenada. O sea, una potencia en vatios y se suma con una potencia en bars, y eso da el voltio ampere. Para que tengan una idea, los transformadores, por ejemplo, esos que están en los pósters de la ciudad, esos transformadores, cuando los compran, el fabricante los vende, y el tipo que los compra también dice, por ejemplo, dame un transformador de 10 kVA. Él está dando la potencia del transformador, es en una potencia aparente, o sea, aquella suma vectorial de las potencias que puede entregar el transformador, tanto almacenada en campo magnético como la potencia que puede soportar el transformador en calor. O sea, ya es una potencia total. Por eso es que los transformadores se venden y se compran diciendo es la potencia aparente, la potencia total. Ya eso está tomado en cuenta todo. Voy a decir lo siguiente: cuando usted toca un transformador de un aparato y lo toca después de haber trabajado el aparato y ese transformador está tibiecito, eso es normal. Malo es cuando está muy caliente, que lo quema. Ahí quiere decir que el transformador se está poniendo en cortocircuito y hay que cambiarlo. Y si se sigue calentando ese nuevo, es porque hay un cortocircuito más adelante y hay que buscar ese cortocircuito, por ejemplo. Otra cosa podría decir es que si usted toca un condensador en cualquier parte, o cualquier tipo de condensador en un aparato que lo apagó y lo tocó enseguida las piezas, los condensadores, y consigue uno que está caliente, mire, no le quepa la menor duda de que ese condensador está mal, porque el condensador que se calienta es porque está dejando pasar corriente entre sus placas, y se está calentando, y los condensadores no deben pasar corriente entre sus placas, porque la corriente alterna pasa, pero es por influencia electrostática. ¿Qué es influencia electrostática? Bueno, que cuando una placa se hace positiva, en la otra se va haciendo negativa, pero flujo de electrones entre las placas no hay. O sea que los condensadores nunca deben calentarse. Y que si usted consigue un condensador caliente en cualquier aparato, ese condensador está malo,
está dejando pasar corriente y usted lo cambia. Fíjense, estos conocimientos que acabo de dar sobre la solución de un problema RL solamente pueden ser dados así en cursos así como este, porque eso no está escrito en libro, porque son experiencias técnicas más que todo de nosotros los técnicos. Otra cosa que se puede hablar de este circuito RL es que de ahora en adelante usted debe saber que los circuitos RL o RC, pero estamos ahorita en RL, alimentados con corriente alterna, se producen tres tipos de potencia: los vatios, los bars y los voltios amperes. Entonces, hay unos términos allí que acabo de explicar que poco a poco pues los iremos comprendiendo en clase, en la medida pues que vayamos trabajando y haciendo las demostraciones prácticas en electrónica. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí.